Todo parecía una fotografía perfecta. La familia Lorenzi, de un pequeño pueblo italiano, parecía sacada de una postal. Tenían una casa preciosa en una zona tranquila. Ana María y Stefano eran una pareja feliz con 2 hijos maravillosos, pero la mañana del 30 de enero de 2002 su vida pacífica se convirtió en una pesadilla. Ana María llamó a los servicios de emergencia con las manos temblorosas y gritando que su hijo menor, Samuel, estaba muriendo. En cuestión de minutos llegó un helicóptero, pero lo que el equipo médico encontró dentro de la casa les provocó escalofríos. Samuel yacía inconsciente en el suelo del dormitorio cubierto de sangre. Ana María, visiblemente conmocionada, repetía que la cabeza de su hijo había explotado. ¿Quién podría haber hecho algo así? Ana María Lorenzi, nacida Francioni, vino al mundo el 19 de agosto de 1971 en Bolonia, la impresionante ciudad italiana. Era la menor de 6 hermanos en una familia muy unida, alegre y relativamente acomodada. Su padre dirigía una empresa de construcción de éxito, mientras su madre se dedicaba a criar a su numerosa familia y a hacer su vida. Ana María creció en un hogar cálido y acogedor. Desde una edad temprana, su madre le inculcó la importancia de destacar en todo lo que hiciera. Fue una excelente estudiante, tomó lecciones de baile y siempre se aseguró de ir impecablemente vestida. En su familia era la favorita, apreciada y protegida no solo por sus padres, sino también por sus hermanos mayores. A pesar de la comodidad y los privilegios de su educación, Ana María anhelaba la independencia, por lo que tan pronto como cumplió 18 años, dejó el hogar familiar y comenzó una vida propia en una ciudad diferente. Se matriculó en la universidad mientras trabajaba. Rápidamente se ganó el respeto de sus compañeros y jefes y se convirtió en gerente. Su reputación como empleada valiosa que podía manejar incluso las situaciones más difíciles se extendió rápidamente. También destacó por su franqueza cuando conoció a Stefano Lorenzi a mediados de los años 90. Ana María y Stefano se enamoraron al quedarse en el mismo hotel. La química entre ellos fue inmediata. Intercambiaron números de teléfono y pronto comenzaron a verse regularmente. Su relación se desarrolló rápidamente y no pasó mucho tiempo antes de que Stefano le pidiera que se mudara con él. Era un ingeniero de éxito originario de Bolonia, pero a medida que creció decidió cambiar el ajetreo y el bullicio de la ciudad por una vida más tranquila en el campo. Había ahorrado suficiente dinero para comprar una casa espaciosa en un pequeño pueblo de montaña ubicado en la región del Valle de Aosta. Con una población de alrededor de 1.500 habitantes, la vida en ese lugar era lenta y la tasa de criminalidad era prácticamente inexistente. En 1995, Stefano le propuso matrimonio a Ana María y ella aceptó felizmente, ansiosa por convertirse en su esposa. Los dos se casaron en una hermosa ceremonia junto al mar, llena de romanticismo, y se mudaron a la casa de Stefano en Cogna casi inmediatamente después de la boda. Ana María quedó embarazada y a finales de ese mismo año dio a luz a su primer hijo, David. En 1999, la pareja tuvo su segundo hijo, Samuel. Ana María decidió dejar su trabajo y dedicarse por completo a administrar el hogar y cuidar de la familia. Aparentemente la familia Lorenzi era realmente feliz y armoniosa. Todos los que conocían a Ana María notaron lo increíble que era como ama de casa, una esposa impecable y una madre devota. A pesar de las exigencias de cuidar a David y a Samuel, su casa siempre estaba impecablemente limpia y parecía que siempre estuviera lista para asistir a un evento de alto perfil. La carrera de Stefano prosperó y recibió un ascenso que le permitió apoyar plenamente a su familia, brindándoles una vida cómoda y sin preocupaciones. En otoño de 2001, David comenzó la escuela e inmediatamente destacó como uno de los estudiantes más brillantes de su clase. Los maestros elogiaron su inteligencia y curiosidad y lo usaban a menudo como ejemplo para sus compañeros. Lorenzi parecía estar viviendo una vida de ensueño llena de amor, prosperidad y felicidad. Parecía que nada podría destruir el mundo ideal que habían construido. Pero en enero de 2002 ocurrió una tragedia inimaginable que lo cambió todo. Lo sucedido requeriría años de investigación.
La inquietante llamada a los servicios de emergencia el 30 de enero de 2002, alrededor de las 9 de la mañana, fue realizada por una mujer desesperada que dijo que su hijo estaba gravemente enfermo, vomitaba sangre y rogó ayuda para llegar lo más rápido posible. Aproximadamente 20 minutos después, los residentes del pequeño pueblo escucharon el helicóptero sobrevolando la zona en busca de un lugar seguro para aterrizar. Cuando el equipo médico llegó al lugar, fueron recibidos por primera vez por una mujer llamada Daniela Farata. Daniela era una vecina que había acudido corriendo al oír los gritos desesperados de Ana María y estaba esperando fuera con ella a que los médicos llegaran al interior de la casa. En el primer piso, el médico de la familia, al que Ana María también había llamado, ya estaba allí y estaba atendiendo a Samuel en urgencias. El equipo médico de la ciudad subió al piso de arriba, a una habitación del segundo piso, donde la madre de 30 años agarró a Samuel suplicando que alguien lo salvara. La habitación estaba cubierta de manchas oscuras, y Samuel tenía una venda de gasa en la cabeza empapada en sangre y tejido. Estaba inconsciente y no parecía mostrar signos de vida. Lo llevaron rápidamente al hospital en helicóptero, pero a pesar de los esfuerzos del equipo de emergencia, no pudieron reanimarlo. Menos de media hora después, informaron a sus padres de que Samuel había fallecido. Rápidamente quedó claro que la información inicial proporcionada por Ana María era inexacta. Samuel no había estado vomitando sangre, sino que tenía múltiples heridas profundas debajo del vendaje en la cabeza. Las lesiones fueron causadas por un objeto punzante con gran fuerza. Lo habían golpeado varias veces hasta que su cráneo se fracturó en múltiples lugares, lo que causó un daño cerebral devastador y dejó casi sin posibilidades de sobrevivir. Pero qué horrible incidente se había desarrollado en esta casa familiar aparentemente perfecta. ¿Quién podría haberle deseado tal daño? Desde el principio, la situación que rodeaba el caso de Samuel parecía extraña y sospechosa. Su madre, Ana María, no pudo dar una explicación clara de lo sucedido, y ni siquiera los primeros testigos en llegar a la escena pudieron entenderlo. El cabeza de familia, Stefano, se apresuró a regresar a casa desde el trabajo, pero llegó cuando Samuel ya había sido trasladado en avión al hospital. No tuvo la oportunidad de despedirse. Media hora después, Lorenzi recibió la llamada que informaba de que su hijo menor había fallecido. Stefano se desplomó en el suelo, se cubrió la cara con las manos y rompió a llorar. Ana María, sin embargo, permaneció tranquila, abrazada a su esposo, y le dijo que quería tener otro hijo para reemplazar a Samuel. Tanto ella como Stefano negaron con vehemencia haber hecho tal declaración. Ana María parecía estar en estado de shock. Murmuraba incoherentemente y no podía reconstruir la historia. La secuencia de los acontecimientos y su testimonio eran inconsistentes y por momentos se contradijeron, mientras que la declaración de los testigos solo creó más confusión. Sin embargo, cuando quedó claro que había juego sucio, cada detalle tuvo que examinarse minuciosamente para entender cómo y por qué había sucedido esto. La versión de Ana María de los acontecimientos. Ana María se despertó alrededor de las 7 de la mañana, preparó el desayuno para su marido y lo despidió para ir a trabajar alrededor de las 7:45. Luego despertó a David, le dio de comer y le preparó el almuerzo para la escuela. En ese momento, escuchó a Samuel llorar, así que corrió a su lado. Samuel se quejaba de dolor de cabeza, así que Ana María lo llevó a su habitación para que pudiera descansar mientras ella caminaba hacia la parada del autobús. El autobús llegó con unos 5 minutos de retraso esa mañana, así que esperó con David hasta que él subió. Cuando ella regresó a casa y encontró a Samuel, su estado era horrible. Había sangre por todas partes y ella no podía entender lo que había sucedido. Pensó que había estado vomitando sangre. Inmediatamente llamó al médico de familia que vivía cerca, y éste pudo llegar rápidamente al descubrir la herida en la cabeza de Samuel. Ana María gritó, y su vecina corrió hacia ella al oír sus gritos. Daniela encontró a Ana María cubierta de sangre, y trató de entender qué había pasado. La madre, en pánico, gritó que la cabeza de Samuel había explotado y suplicó ayuda. Daniela, sintiéndose abrumada, entró en la casa y caminó hacia el dormitorio, pero salió corriendo casi de inmediato, tratando de reprimir las náuseas.
Lo que había visto parecía sacado de una película de terror y no tenía explicación. Ana María seguía repitiendo que Samuel se había quejado de dolor de cabeza antes de encontrarlo en ese terrible estado. El veredicto del médico de familia, la primera persona que evaluó a Samuel, fue que tenía la cabeza rota. Ana María le había dicho por teléfono que Samuel había estado vomitando sangre, y luego dijo que se le había reventado la cabeza. Esta descripción sonaba extraña, pero el médico trató de venir con una explicación plausible. Especuló que tal vez los huesos del cráneo de Samuel se habían fusionado incorrectamente, lo que provocó un aneurisma cerebral que estalló y causó un daño cerebral extenso y una presión intensa que resultó en las fracturas. Las observaciones del médico y los testimonios cambiantes. El médico de familia solo pudo vendar la herida abierta y administrar una inyección anticonvulsiva antes de que llegara el helicóptero de emergencias. Sin embargo, más tarde admitió que ya entonces sabía que Samuel tenía pocas posibilidades de sobrevivir. El médico también notó que la ropa, las manos y la cara de Ana María estaban cubiertas de sangre, pero no le dio mucha importancia en ese momento, suponiendo que había intentado ayudar a su hijo a tocarlo y moverlo con desesperación. Sin embargo, cuando se enteró de que el médico forense había contado 18 heridas separadas en la cabeza de Samuel infligidas con un objeto punzante, probablemente un cuchillo, cambió de opinión, y que, sin lugar a dudas, se trataba de un caso de violencia premeditada. La historia del médico de familia comenzó a cambiar de repente. Recordó algo inusual. Había visto pequeñas partículas de materia cerebral enredadas en el cabello de Ana María, y no entendía cómo habían llegado allí. A pesar de las inconsistencias y detalles extraños, las autoridades no tenían prisa por presentar cargos contra Ana María. Ella sostuvo que todo había sucedido mientras ella estaba en la parada del autobús con su hijo mayor. Según ella, Samuel le había parecido perfectamente bien cuando despertó un poco inquieto y quejándose de dolor de cabeza. David respaldó el relato de su madre, afirmando que no había visto sangre y que su hermano todavía estaba en la habitación de sus padres cuando salieron de casa. ¿Podría un desconocido haber esperado a que salieran para cometer tal acto? La casa estaba vacía, excepto por Samuel, que se coló y cometió este acto brutal. No se había producido ningún robo. No había signos de entrada forzada y el nivel de violencia sugería un motivo profundamente personal. Los investigadores teorizaron que tal vez Stefano tenía una amante secreta que quería venganza y que para obligarlo a dejar a su familia, tomó medidas drásticas. Esta teoría se examinó minuciosamente, pero resultó que Stefano era un esposo devoto y un padre cariñoso. Sin antecedentes de infidelidad y sin otras pistas, la sospecha recayó directamente en Ana María. Pero la policía necesitaba reunir más información y comprender el contexto completo y las motivaciones detrás del horrible acto. Se investigó la escena del crimen y se recopilaron pruebas. El arma homicida utilizada para infligir las heridas fatales a Samuel nunca se encontró, ni dentro de la casa ni en ningún lugar de la propiedad circundante. El dormitorio de los padres estaba empapado en sangre, como se esperaba, dada la ubicación del crimen, pero no había huellas dactilares ni pistas más allá de la presencia de los miembros de la familia Lorenzi. Ante pruebas limitadas, los investigadores decidieron utilizar una técnica forense avanzada por el momento. El análisis del patrón de manchas de sangre podría ayudar a este método. Determinar la trayectoria y el ángulo de los golpes, la posición del perpetrador y cómo se movió durante el ataque. La habitación estaba cubierta de salpicaduras de sangre en casi todas las superficies, por lo que este análisis sería un proceso extenso y minucioso. Los expertos traídos de la capital no llegaron a ninguna conclusión concluyente, dada la naturaleza relativamente nueva del análisis de patrones de manchas de sangre. En el momento en que los especialistas tenían interpretaciones diferentes, entonces surgió una nueva teoría. Tal vez un intruso trastornado había irrumpido en la casa y había atacado a Samuel. La fuerza de los golpes había sido tan extrema que la sangre había llegado incluso al techo. Se creía que el atacante se había ido rápidamente, llevándose el arma. Sin embargo, el perpetrador habría tenido que escapar con ropa y zapatos empapados de sangre, pero no se halló tal evidencia. No se encontraron huellas sangrientas.
solo huellas desnudas pertenecientes a Ana María. Además, ninguno de los vecinos informó de haber visto a alguien sospechoso a esa hora. Las calles de la ciudad estaban llenas de gente que se dirigía a trabajar a la escuela, y una persona cubierta de sangre seguramente habría llamado la atención. Detrás de la cama donde Samuel fue atacado habían prendas de ropa cubierta de sangre. Los investigadores encontraron un par de pijamas arrugados de Ana María manchados de sangre. Curiosamente, no había manchas de sangre en el suelo de debajo de ellos ni en ese rincón de la habitación. Ana María se había cambiado de ropa antes de llevar a David a la parada del autobús y se la volvió a poner cuando regresó. Entonces, ¿cómo terminó la sangre en sus prendas? Además, las manchas no coincidían con las causadas por la presión de una herida, sino que eran claras salpicaduras. Los investigadores también encontraron sus zapatillas de casa escondidas con rastros de sangre. Para los investigadores, toda la evidencia parecía apuntar a Ana María como la responsable del crimen. Como se mencionó antes, Ana María siempre había aspirado a ser la mejor en todo desde muy joven. En el bullicioso ambiente de la ciudad, sobresalía como la mejor de su clase en la escuela y era ejemplar. Era estudiante universitaria y una empleada muy valorada en el hotel donde trabajaba. Pero todo cambió drásticamente cuando se casó y se mudó con Stefano a un pequeño pueblo. Todos se conocían y las amas de casa a menudo chismorreaban sobre las familias de los demás. Además, parecía que siempre estuvieran buscando defectos de los demás de los que hablar. Ana María sentía que nunca podía permitirse el lujo de cometer un error. Mantuvo su casa impecablemente limpia, vestía como una estrella de Hollywood y se aseguró de que Stefano prosperara en su carrera, mientras David sobresalía en un programa para superdotados en el colegio. Mantener esta imagen requería un esfuerzo constante que la dejaba agotada física y emocionalmente. La verdadera lucha comenzó después del nacimiento de su segundo hijo. Ana María tuvo un embarazo difícil y sufrió una grave depresión posparto. Su salud se deterioró, perdió mucho peso, sufrió insomnio y experimentó una ansiedad constante. El médico de cabecera le recetó sedantes, antidepresivos y pastillas para dormir, y también le recomendaron asistir a algunas sesiones de terapia con un psicólogo. Sin embargo, nadie consideró que la situación fuera peligrosa. Según la doctora, Ana María nunca exhibió ningún problema grave de salud mental, nunca supuso una amenaza para ella ni para los demás, y no mostró tendencias hacia la agresión o el comportamiento violento, pero era muy sensible a cómo la percibían los demás. Se tomaba muy en serio cualquier crítica, y a menudo se dejaba consumir por la ansiedad por mantener su imagen. Confiaba en una vecina. Ana María le confesó una vez a una amiga cercana y vecina que su hijo menor, Samuel, era demasiado quisquilloso y difícil de manejar. A diferencia de su hijo mayor, David, incluso llegó a describir a Samuel como poco atractivo y dijo que sentía que no encajaba en su imagen de familia perfecta. Sin embargo, nadie podría haber imaginado que ella podría ser capaz de hacerle daño. El arresto y la búsqueda de pruebas irrefutables. El caso atrajo una importante atención de los medios, aunque el arma homicida nunca fue encontrada, y Ana María negó rotundamente cualquier participación en el crimen por el que fue arrestada el 14 de marzo de 2002. No obstante, los expertos forenses argumentaron que las salpicaduras de sangre halladas en su pijama solo podrían haber sido depositadas durante el asalto a Samuel, basándose en su patrón específico y su ubicación. Los fiscales creyeron que Ana María se había olvidado de deshacerse de esta pieza clave de la evidencia, después de quitarse el pijama y deshacerse del arma en el verano de ese año. Sin embargo, Ana María fue puesta en libertad bajo arresto domiciliario mientras continuaba la investigación. El análisis de salpicaduras de sangre fue descartado por no ser fiable, ya que esta técnica forense no estaba ampliamente extendida o probada en Italia en ese momento, lo que hizo imposible verificar su exactitud. La fiscalía pasó 6 meses más trayendo expertos de otros países con la ayuda de un maniquí de tamaño natural y un doble con una constitución similar a la de Ana María. Estos expertos reconstruyeron el ataque a Samuel y demostraron que el patrón de salpicaduras de sangre podría haber terminado en su pijama si la persona que lo llevaba hubiera estado sentada en la cama frente a Samuel, golpeando hacia abajo con un objeto similar a un gran cuchillo de caza.
El caso se reabrió en enero del año siguiente, pero Ana María no fue detenida nuevamente porque estaba embarazada. Las evaluaciones psicológicas también indicaron que no suponía una amenaza para ella ni para los demás. En marzo de 2003, 1 año y 2 meses después del trágico suceso, la familia Lorenzi dio la bienvenida a un nuevo hijo al que llamaron Giovanni, como una prueba inesperada. El caso Lorenzi se había convertido en un fenómeno mediático y se convirtió en un espectáculo público seguido por decenas de miles de personas. Ana María contó con la extravagante defensa de un abogado llamado Carlo Torina, que no perdió el tiempo acusando a los investigadores de grave incompetencia. Para exponer los defectos del caso de la Fiscalía, lanzó su propia investigación, en la que se criticaba la teatralidad de la defensa y los testimonios cambiantes. Cada vez que el abogado defensor Carlo Torina aparecía ante los medios o en la sala del tribunal, presentaba nuevas teorías y supuestas pruebas. David, que inicialmente había proporcionado un testimonio coherente, de pronto recordó haber visto un hombre de negro cerca de su casa, pero no pudo describir al extraño en detalle. Los fiscales acusaron a Carlo de distorsionar intencionalmente los recuerdos del niño para introducir la idea de una misteriosa figura que llegó a la casa Lorenzi. También afirmaron que el objeto que usó no era un cuchillo, sino algo así como un martillo de carpintero con un extremo en forma de garra, cuyos ganchos metálicos curvos se usan típicamente para sacar clavos. Según su versión, el número de golpes fue la mitad de lo que se informó inicialmente, ya que cada golpe creaba 2 heridas. Esta teoría sugería que el asesino podría haber terminado fácilmente el ataque en el breve lapso de tiempo, mientras Ana María acompañaba a David a la parada de autobús, una huella crucial. La nueva evidencia más significativa fue la huella de un zapato encontrada en la manta que envolvía a Samuel. La huella era del tamaño de un hombre, lo que indicaba la posible presencia de un hombre en el lugar. Extrañamente, esta huella no se había documentado durante la investigación inicial, a pesar de que la manta ensangrentada se había recolectado como evidencia. Sin embargo, la situación parecía ser un caso de negligencia grave, ya que se habían encontrado pruebas clave que demostraban la inocencia de Ana María. Sin embargo, un examen más detallado reveló que la mancha no era de sangre, sino una mancha de suciedad normal que no podía provenir del perpetrador. Más tarde se demostró que la huella pertenecía a un fotógrafo forense que había pisado accidentalmente el borde de la frazada mientras documentaba la escena, por lo que fue acusado de mala conducta profesional y Ana María volvió a ser considerada la principal sospechosa. Julio de 2004, Ana María Lorenzi fue declarada culpable del crimen premeditado contra su hijo y sentenciada a 30 años de prisión, aunque solo cumplió una condena de 1 semana, tiempo durante el cual hizo una afirmación impactante. Acusó a su vecino de ser el verdadero criminal. Según ella, este hombre había intentado coquetear con ella repetidamente, pero ella siempre lo había rechazado e ignorado. Las insinuaciones de Stefano respaldaron la declaración de su mujer, que confirmó que Ulisi efectivamente había mostrado un interés inapropiado en su guardia. Este fue llevado para ser interrogado, pero quedó atónito por la acusación y negó todo. Además, tenía una coartada intachable para el día del incidente por el que había estado viajando. Su relato de los hechos fue verificado, lo que lo exculpó por completo. Gardo, indignado, presentó una contrademanda acusando a Ana María de difamación. En octubre de 2004, se inició un nuevo juicio centrado en el caso de difamación y en las acusaciones de manipulación de pruebas. Ana María fue declarada culpable una vez más, y su sentencia se extendió por 1 año y medio adicional. Para complicar aún más las cosas, a su abogado Carlo se le retiró la capacidad de representarla en la corte durante 1 año. Más tarde, Lorenzi presentó otra teoría. Afirmaba que su vecina Daniela Farata, la misma mujer que había sido la primera en responder a los gritos de Ana María, podría haber sido la responsable. Sugirieron que los celos podían ser un motivo potencial, pero la investigación no encontró pruebas. Vincular a su vecina con el crimen y su coartada fue corroborada por múltiples familiares declarados locos o no. El nuevo abogado defensor de Ana María Lorenzi adoptó una estrategia diferente
y argumentó que su clienta necesitaba una evaluación psiquiátrica. Afirmó que Ana María había experimentado un colapso mental temporal y que no era consciente de sus actos. Este nuevo ángulo permitió que se produjeran demoras procesales y Ana María fue trasladada de una celda de prisión a una sala de hospital en abril de 2007. Sin embargo, la Fiscalía demostró con éxito que ella era mentalmente competente y plenamente consciente de sus acciones, por lo que fue declarada culpable una vez más. No obstante, el tribunal consideró factores atenuantes, como su prolongada depresión posparto, que supuestamente le había provocado una crisis psicológica, y el hecho de que tenía 2 hijos, lo que resultó en una sentencia reducida de 30 años a 16 años de prisión, con posibilidad de libertad anticipada después de cumplir 11 años. En mayo de 2008, Ana María y su abogado presentaron otra apelación, que fue desestimada, y en la que se mantuvo la sentencia sin cambios. Aproximadamente al mismo tiempo, Ana María presentó a su nuevo abogado. Carlo presentó una demanda de 80.000 euros en honorarios legales impagados, o la confiscación de la casa de la familia Lorenzi. Pero sus reclamaciones fueron consideradas inválidas y finalmente no logró recuperar ninguna compensación. En 2013 se redujo la sentencia y fue liberada. La sentencia de Ana María se redujo debido a su buen comportamiento, y el castigo se cambió de encarcelamiento a arresto domiciliario, lo que le permitió regresar a casa con su familia. Los psiquiatras concluyeron que ya no suponía ningún peligro para la sociedad. En 2019, se le concedió la libertad condicional anticipada. Ana María y su esposo, Stefano, siguen juntos, aunque desde entonces se mudaron a otra ciudad. La casa donde ocurrió la tragedia se vendió porque los Lorenzi no podían soportar regresar allí. Cabe señalar que ninguno de los seres queridos de Ana María la abandonó. Su familia estuvo a su lado convencida de su inocencia. La familia cree hasta el día de hoy que el verdadero autor del crimen contra Samuel sigue prófugo e impune. Llegamos al final de este video. Cuéntanos tu opinión en la cajita de comentarios. Si te ha gustado el video, dale like, suscríbete y no te olvides darle a la campanita para que no te pierdas próximos vídeos como este. Hasta la próxima.